el día de hoy. La clase se llama Evaluando un proyecto agrícola. Vamos a hablar sobre los diferentes estudios que vamos a ver durante la asignatura. Yo les he contado que la asignatura está dividida en el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio financiero. Hoy día vamos a hacer como un esbozo, una pequeña pincelada de qué se trata cada uno de ellos, siendo el primero que vamos a ver el estudio de mercado. Por eso vimos la materia de oferta, demanda y punto de equilibrio antes de esto. Y posteriormente vamos a seguir profundizando en esas. En la prueba de la próxima semana, que recuerden que es el día jueves, se mandará a imprimir la semana entra hasta la materia de estudio de mercado, hasta esta clase. La clase 1, 2, 3 y 4. Van a estar todas arriba, se los juro, ya a la brevedad, se los juro. Para que lo sepan, para que vayamos refrescando las fechas con respecto a las evaluaciones y las clases que entran en la evaluación. Ya. En la clase hoy día vamos a profundizar un poquito en la evaluación de los proyectos, en cuáles son los diferentes tipos de estudios y cómo esos tipos de estudios los podemos volver a profundizar en torno a elementos que ya habíamos conversado antes, como el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad y cosas que habíamos mirado hace un par de semanas. ¿Ya? Vamos repasando. ¿Qué era el mercado? Palabras muy simples. ¿Lugar físico virtual? ¿Ya? Donde, ¿qué cosas pasan ahí? Donde se intercambian bienes o servicios, ¿cierto? Y donde los seres humanos ponemos de manifiesto cuáles son nuestras intenciones, e incluso también decíamos que eso permitía o se desarrollaba en términos de la construcción de la identidad en relación a lo que las personas compran o venden. ¿Ya? Ahí está. El mercado está compuesto por todos los vendedores, todos los compradores, y también el mercado tenía diferentes ambientes competitivos, ¿cierto? Hablamos de competencia perfecta, hablamos de monopolio, hablamos de oligopolio y hablamos de monopolio y monopolio. Son 5 elementos mínimos. Recuerden, no sé si lo voy a preguntar, pero le voy a poner ejemplos, todo eso. Ya hablamos también de la demanda. ¿Qué era por definición la demanda? ¿Qué es eso? No me olvido la clase, estoy subiéndolo. ¿Mi vecina está hablando de la Claudia? Sí. ¿Qué era la demanda, por definición? Usted tiene cara de pesado. O invente, a ver, invéntese algo, a ver si le sale. ¿Alguien se acuerda de la demanda? ¿Cómo explicarlo con pruebas? Era la cantidad de bien que consumidor te cuesta pagar por... La cantidad de X cosas que la gente quiere y puede comprar. Punto, en palabras simples, ¿cierto? Ya, perfecto. Esa demanda establecía una relación específica con el precio de los productos. ¿Cómo era esa relación? Inversa, ¿cierto? ¿Por qué era inversa? ¿Cuál era la correcta la doctora? ¿Pero por qué era inversa? Si el precio subía, la demanda bajaba. Si el precio de algo sube, la demanda baja porque la gente no quiere comprar lo que está más caro, y cuando el precio baja, es decir, hay una oferta de algo, la gente va más a comprar lo que está más barato, porque es una promoción, ¿cierto? Entonces decíamos que la demanda es inversamente proporcional al precio, relaciones inversas, variables que cuando uno sube la otra baja. La demanda va a aumentar cuando aumenten los ingresos de las personas. ¿Se acuerdan de eso, no? Que decíamos que si aumentaban los salarios la gente podía tener un poder adquisitivo mayor y compraba más cosas. Así que aumentaba la demanda de los productos. Y también cuando las preferencias de algo mejoraban, la gente también adquiría más de ese producto. Y también decíamos que la demanda podía disminuir con la disminución del precio de un bien sustituto. Es decir, cuando la competencia estaba más barata, la gente se quedaba con lo más barato. Así que eso hacía que la demanda baje. Y cuando aumentaba el precio de un bien complementario, si aumentaba el precio del pan, la gente iba a comprar menos mantequilla, porque la mantequilla y el pan se usan en conjunto, ¿cierto? Porque son complementarios. Muy bien. Tienen que estudiarse esto la prueba, porque la prueba va muy cargada de esta clase, para que lo sepan. Queda la oferta.
Pueden hacer un sticker de esto. ¿Qué es la oferta? La clase anterior sería bailando. La oferta es. El precio de un objeto que a lo mejor aumenta y. No estoy pensando en la oferta de esto antes costaba $2 y ahora cuesta 500 pesos. El concepto macro de oferta en términos macroeconómicos. La oferta es. Si antes era lo que la gente podía comprar, ahora lo que la gente quiere. Lo que se ofrece para vender, ¿cierto? La cantidad de cosas o de bienes que los vendedores quieren vender a un precio particular. ¿Sí? Ya. Nosotros decíamos que la demanda tenía una relación inversa con el precio. ¿Qué pasa en el caso de la oferta? Es una relación directa. Relación directa, es decir, a mayor precio, mayor oferta, porque acá me estoy posicionando en la vereda de la persona que vende. Productor. Si lo que yo vendo es más caro, ahora quiero vender más porque gano mucho más por unidad. Si lo que yo vendo baja de precio, ya no es tan atractivo, así que quiero vender otra cosa. Ofrezco menos en el mercado. Relación directa. ¿Cierto? Es directamente relacionado al precio y la oferta puede aumentar cuando hay mejoras tecnológicas que permiten producir más o más rápido o más eficiente, o cuando por algún motivo particular disminuyen los costos de producción. Eso me permite producir más con un menor valor de producción y por ende, si antes me costaba producir 10.000 pesos algo, ya me cuesta producir 5, puedo producir el doble, porque bajan mis costos de producción. Y también es al revés, si aumentan mis costos de producción, ¿qué pasa con la oferta? Aumenta, Si aumentan los costos de producción, ¿qué pasa con la oferta? disminuye. Disminuye, porque ahora me es más caro producir, por ende tengo menor capacidad de poner el producto en el mercado. Voy a comprar esos drones que siguen a la gente. Así que voy a decir, ¿hay cachado, no? Si tengo. Mis amigos tienen, como somos andados en bici, tienen un dron que vamos bajando y te sigue. Te graba el poto. Te graba la espalda, te graba arriba. Es chistoso. Ya. Me hizo acordar a Bob Esponja con calza. ¿Cómo? Bob Esponja con calza. Sí. Ya. Escenario que hemos venido conversando constantemente en la asignatura. ¿Por qué nosotros tenemos que evaluar un proyecto antes de ejecutarlo? Porque tenemos que pensar tanto, porque tenemos que tomar o levantar tanta información antes de tomar una decisión, por dos elementos particulares. Siempre vamos a tener diferentes alternativas de inversión. Lo que les decía hace como 3 semanas, tengo 5 millones de pesos y 2 hectáreas, puedo hacer 300 cosas distintas, dependiendo de lo que me guste a mí, de lo que sea más rentable, de las condiciones agroclimáticas, del mercado, de la demanda, un montón de cosas. Y además de eso, además de tener múltiples alternativas de inversión, los recursos siempre son limitados, los recursos productivos. ¿Cuáles particularmente? El dinero para invertir, la tierra, y particularmente la tierra fértil, cada vez está más limitada, el agua y los insumos productivos. Siempre son limitados. Si todo fuese infinito, da lo mismo. Como todo es infinito, hago lo que sea, total, la decisión, si yo escojo esto, no pierdo nada. Como las cosas son limitadas y las alternativas de inversión son distintas, si escojo una cosa, sacrifico no hacer la otra. Y si escojo esta, sacrifico no hacer la otra. Ese es el concepto. Ahora, todo lo que vemos en la asignatura, el estudio, lo que vimos ahora de oferta, demanda y punto de equilibrio, todo lo que vemos relacionado con el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio organizacional y el estudio legal, todo dice relación con esto. Buscar información para poder asignar estos recursos que son limitados y que son caros de la manera más eficiente posible y que ese proyecto pueda cubrir una demanda insatisfecha. Y aquí nos empezamos a acercar a un punto súper importante desde el punto de vista del estudio de mercado, que es la demanda. La demanda es ese algo que la gente quiere comprar y que yo eventualmente desde la agricultura puedo producir y puedo ir a satisfacer esa necesidad o a llenar ese vacío. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, todo este proceso del estudio técnico, el estudio de mercado, organizacional, legal, ambiental, etc., está relacionado con levantar información necesaria, asignar los recursos y desarrollar un proyecto, un emprendimiento o una idea que
puede satisfacer una demanda o pueda resolver un problema específico en la agricultura. Todo esto tiene como objetivo o busca como colofón final, como elemento sintético, diseñar algún proyecto que sea rentable, estoy pensando particularmente en lo económico, que me deje una ganancia, y que sea sostenible en términos sociales, ambientales y también financieros, evidentemente. Se me olvidó decir esa última parte, para que lo recuerden. ¿Se acuerdan del punto de equilibrio? Cuando yo les explicaba que el punto de equilibrio era, me lo salté. El punto de equilibrio, ¿qué era? En palabras muy simples. Palabras simples. Cuando la oferta y la demanda son igual, pero ese punto de equilibrio corresponde a un valor, a un precio. Es un precio específico, un precio particular, donde 5 personas quieren vender manzanas y 5 personas quieren comprar manzanas. Está en equilibrio. Todos venden y todos compran. Todos quedan satisfechos. ¿Ya? Y nosotros vimos también que habían 2 escenarios donde el punto de equilibrio se rompía, que era cuando el precio estaba sobre el punto de equilibrio y había un excedente, o cuando el precio estaba debajo del punto de equilibrio y había escasez. Yo les demostré en la clase pasada que en esos 2 escenarios igual se regresaba al punto de equilibrio por un tema de regulación de oferta y demanda. Estudiar esa parte porque entra la... Ya, ahora sí, continuamos. ¿No está este PPT arriba, profe? Lo que todo. Por favor. Habla tú. Ahora uno lo graba, sube en mi tiempo. El profe va a subir la clase, un chachazo. Y te queda más cigarro en la frente. No, mentira, pero no me cerca con eso. Los profes no subían las clases, nadie dejaba ni siquiera grabar los audios. Nos pegaban. Pero era así, era muy distinta la relación. Ahora es todo lo contrario. Claro, ahora ustedes vienen a clase, graban, le regalan chocolate en clase, calla regalón, peinado para atrás, imagínate. Es que ayer me regalaron a mi alumno mucho chocolate porque teníamos pruebas y son unos pateros terribles, entonces me llegaron los chocolate y no como chocolate, entonces los tengo guardados mucho. Deja ver si me quedo nuevo para A ver, gira ahí no. ¿Alguien más que quiere? ¿Alguien quiere un chocolate? ¿Quién? Levanta la mano. Gracias. No, ya. Te mandaste mucho, un choque. Más encima se llama Golpe 1973. ¿Cuál? ¿El chocolate? Golpe. Ha sido letal para mí. Alta broma. Ahí sí está la puse visible la clase. Así que la puedes descargar. Gracias, profe. Como un cuadro. Ya. ¿Cuáles son los estudios que vamos a abordar en la asignatura y que son como el pilar central, la médula espinal, neural de la asignatura? Son 4. El primero es el estudio de mercado. Sin mirar lo que dice la diapositiva, ¿les suena de algo? ¿Les hace algún sentido? ¿Son capaces de relacionarlo con algo o con qué cosa? Ingeniería comercial. Perfecto. Será cero. Efectivamente. ¿Qué otra cosa? Como conocer las preferencias. El estudio de mercado nos permite, dentro de muchas cosas, hacer lo que dice la profesora, que es conocer las preferencias de las personas con respecto a X cosas, relacionada con algún producto que desean comprar. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Estadísticas? Datos duros que permiten figurar, hacer una curva, hacer una regresión lineal con respecto a cómo se ha comportado la oferta de un producto, cómo se ha comportado la demanda de un producto, cómo han andado los precios, han sido estables. Hace 10 años era mucho más barato, era más caro, cómo han andado los costos de producción de una actividad agrícola en particular. En el fondo me permite cuantificar un montón de cosas relacionadas con cuánta gente quiere comprar X cosas, cuánto están dispuestos a pagar, dónde vive la gente que quiere comprar eso, cuál es la competencia y un montón de cosas más. Y eso hace en el fondo que yo tenga información
científica, dura, datos relevantes con respecto a un área específica de la economía. Las manzanas confitadas, las frutillas con chocolate en la playa, lo que sea. Y yo puedo saber, oye, si yo produzco un producto de esta forma, puedo satisfacer esa demanda en particular. Puedo venderlo a este precio. Mis competidores van a ser Pepito, Juanito, María, etc. ¿Ya? Entonces, me permite cuantificar la demanda insatisfecha de un producto, cuánta gente quiere algo y no hay nadie en el mercado que ofrezca ese algo. Y que yo eventualmente podría satisfacerlo desde mi conocimiento y mi gestión de las actividades silvagropecuarias. Otra cosa relevante es que el estudio de mercado me permite proyectar, es decir, en base a los datos históricos, yo me voy a las estadísticas de la demanda de Golden Berry en la región de la Araucanía, tomo esos datos de los últimos 25 años y con la estadística puedo proyectar cómo eventualmente va a ser la demanda de algo, en base a los datos que ya existen. Si disminuyó, si bajó. Si ha disminuido o si yo tengo en los últimos 20 años un comportamiento errático, con cierto, ¿se acuerdan de esta estadística, cierto? Con cierto grado de confianza yo puedo asignar que esto va a tender a tal cosa en base a una relación lineal de diferentes cosas. Puedo hacer eso con la oferta, puedo hacer eso con la demanda e incluso con el precio que potencialmente un producto puede tener en el futuro. Y evidentemente lo más relevante del estudio de mercado es que me permiten, en base a toda esa información, yo la meto en una licuadora, la licúo, la sintetizo y construyo lo que vamos a llamar estrategia de marketing o estrategia comercial. En base a toda esa información, ¿qué voy a vender? ¿Cómo se va a llamar? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Y a cuánto lo voy a vender? Ese es el objetivo final del estudio de mercado. Establecer qué, cuánto, dónde y a quién. Eso es como la síntesis. ¿El estudio técnico le sonaba de algo? Si estamos en la agricultura, si estamos en las actividades que transforman la naturaleza para producir bienes y servicios, el estudio técnico de un proyecto productivo, ¿de qué se tratará? ¿Qué buscará? Evaluar variables técnicas relacionadas con, oye, ¿se puede producir queso de alpaca arriba de la cumbre de ese cerro? Veámoslo, ¿cómo sería? ¿Cuántos son los costos de producción, los insumos? ¿Se puede producir palta en San Pedro de Atacama? Oye, a ver y no, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Oye, si usamos esta variante, pucha, quizás sí, pero ¿cómo? Con este sistema de riego, con esta variante, etcétera, ¿cierto? Todo lo que dice relación con la técnica, con la tecnología de la productividad agrícola, desde la preparación del suelo, la cosecha, el fertilizante, hasta la post cosecha y cómo llega un poco a las personas con relación a ese producto. ¿Ya? Determinar la tecnología agronómica silvagropecuaria más adecuada para cada punto de la operación. Sabemos lo que son los flujogramas productivos o los mapas de flujo. Como se hace esto, flechita, después esto, después esto, después así. En un estudio técnico tomamos esa foto, tomamos el diagrama de flujo de la producción de tomate cherry y yo digo, listo, estas son todas las etapas productivas. En esta etapa voy a preparar la tierra con esto. ¿Por qué? Porque para un estudio que me dice que es lo más adecuado. ¿Cuál variante voy a usar esta? Porque humedad, clima, pH, no sé qué, esto. Y así como en cada uno de los puntos. En el fondo, en el estudio técnico, tomo el diagrama de flujo de cualquier sistema productivo. ¿Han visto, cierto? ¿Han visto en videos eso con los diagramas de flujo del cultivo X? Y voy viendo cuál es la tecnología más adecuada, más sostenible o más rentable en cada uno de esos. Voy asignando y tomando decisiones con relación a eso. Aparte de las tecnologías, otro elemento trascendental y fundamental que vemos en el estudio técnico es dónde y cuánto. Es decir, dónde voy a llevar a cabo ese proyecto productivo, en qué región, en qué punto de georreferencia, GPS específico y en qué dimensión. 1 hectárea, 2 hectáreas, 50 hectáreas, 1000 hectáreas. ¿Cómo tomo esa decisión? ¿De qué depende?
Todas esas cosas las vamos a ver en el estudio técnico. Y también un poco ver el programa productivo, cuáles son las etapas más relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo esto sin tanta profundidad, porque estas cosas ustedes las han visto en cada una de las asignaturas, en hortalizas, en frutales, pero sí una mirada más general respecto de la gestión del estudio técnico. ¿Me siguen acá? ¿Mister? Sí. El otro estudio importante, relevante, que vamos a ver en la asignatura, y quizás del que menos hablamos también en las carreras, creo yo, productivas del mundo sector agropecuario, el estudio organizacional, que tiene que ver con las personas, con los seres humanos, con los trabajadores, con las trabajadoras, con las personas que hacen parte de cualquier actividad productiva o de cualquier actividad laboral, ¿ya? El estudio organizacional lo que hace es determinar, definir cuál es la estructura de cargos más eficiente o más adecuada para un proyecto X, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer un emprendimiento de tal cosa, ¿qué me conviene más? ¿Ser una cooperativa agrícola o ser una sociedad anónima? ¿Ser una sociedad de responsabilidad limitada o ser una sociedad por acciones? ¿De qué depende? ¿Cómo tomo esa decisión? Necesitamos tener un gerente y después todo abajo obedece, o dos gerentes, todo ese tipo de cosas se ven en el estudio de organización. ¿Ya? ¿Cuál es la forma organizativa de los y las trabajadoras de ese proyecto, sea gigante o sea una huerta en la que trabajamos los 6? Sea una exportadora de semillas transgénicas o sea un emprendimiento pequeñito acá de fertilizante orgánico, lo que sea. Cada proyecto, por su naturaleza intrínseca, requiere de que las personas se organicen de tal o cual forma, y todas esas cositas las vamos a ir viendo en esa parte de la materia que es el estudio de organización. Y evidentemente en este estudio también es en el cual asignamos y determinamos cuáles son los cargos y cuáles son las funciones que cada persona o un grupo de personas puede o debe tener en una actividad productiva agrícola. Y el último de los estudios que yo lo dejo hacia el final del semestre, que es el estudio financiero y económico, que no sé si ya empezaron a ver con la Claudia o con alguno de los chiquillos flujo de caja. ¿Sí? Ya. Yo eso lo veo un poco más al final, voy a tratar de coordinarme con las profes para que lo veamos sea lo más parecido y más homogéneo entre todos los profes. Siempre lo intentamos así, no sale tan bien siempre, pero lo intentamos que sea igual, porque todos enseñamos distinto. Pero en ese estudio financiero y económico es donde vemos, yo creo que de la manera más simple posible, siempre trato de las cosas, entregárselas a ustedes en formato de simple y que sea fácil de entender y fácil de digerir y de rumiar. ¿Cómo se cuantifica cuando un proyecto es rentable o no rentable? ¿Cómo se, usando datos y la aproximación más cercana a la realidad, si esta idea mía de vender manzana bañada en chocolate tiene sentido o no tiene sentido desde un punto de vista económico? No desde el punto de vista de cero demanda, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista si me va a generar o no va a generar rentabilidad, ¿ya? Y eso lo evaluamos, ¿cierto? Sistematizando la información en un Excel gigante, no tan grande en verdad, con costo de producción, directo, indirecto, ¿verdad? Y establecemos lo que es el van y el tin. ¿Les suenan esas cosas o aún no las ven? ¿No? Van y tin. Ya, lo vamos a ver más, así que no los voy a enredar todavía con eso. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver en el estudio financiero, que es básicamente ver que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, indicadores económicos para que me dicen a mí si una idea es o no es rentable, si me va a dejar ganancia o si no me va a dejar ganancia. Y si es más rentable que la idea A, que la B o que la C. Me permite comparar proyectos y saber cuán rentables potencialmente
van a ser en el foco. Todas esas cosas las vamos a ver en el estudio financiero, el estudio económico, insisto, hacia el final del semestre, el último mes y medio de clase. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Vuelvo un poquito a las cosas que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan cuando vimos el ciclo de vida de los proyectos? Y yo les decía que teníamos un diagnóstico, un problema, luego teníamos una idea, después venía el perfil, prefactibilidad, ya. Esto es lo mismo pero levemente profundizado. Ahí dice perfil, porque está con... ¿Ya? El perfil del proyecto es como la primera aproximación seria que vamos a tener a alguna idea de proyecto que me permita resolver un problema o aprovechar alguna oportunidad de mercado. ¿Ya? El resultado en el fondo de haber la mirada general de una idea, profundizar y buscar información. Voy a tratar de contrastar esa idea con los recursos que tengo disponibles, la tierra, los recursos productivos, la capacidad de inversión, etc. Voy a utilizar información principalmente secundaria, ¿se acuerdan de esa diferencia, no? Información primaria y secundaria, ¿cierto? Información primaria que yo mismo produzco, o yo misma produzco, yo mismo hago un ensayo de suelo, levanto datos. La información de origen secundaria es aquella información que otros y otras han levantado. Evidentemente fuentes fidedignas, ¿cierto? Productiva, ODEPA, datos del SAC, del FAO, etc. Pero información científica que otras personas han levantado versus la primaria que es la que nosotros mismos producimos. Analizamos los costos y los beneficios de manera general. Oye, ¿y esto cuánto nos daría? Ya listo, ¿cuánto cuesta producir? Una mirada más bien superficial. Analizamos qué tan viable técnicamente es aquella idea, nuestra primera aproximación con la parte tecnológica y con la viabilidad técnica. Y también un poco cómo andaría a priori la rentabilidad que me genera esa idea en particular. Y al final del perfil, yo voy a decir, me pregunto, ¿profundizo este análisis de la idea que tengo? ¿O la boto y pienso en otra cosa? Si mi respuesta ahí es a priori me parece que tiene sentido, a priori me parece que tiene lógica, paso a la siguiente etapa, que es la prefactibilidad. Si mi respuesta fue la desecho y hago otra cosa, vuelvo al inicio y busco otra idea que me llame la atención. ¿Ya? ¿Qué pasa en la prefactibilidad? También se le llama anteproyecto. Es como el anteproyecto del portafolio, pero el anteproyecto de mi idea de inversión. En este caso, sigo utilizando fuente de información secundaria, quizás un poquito más seria, ODEPA, Instituto Nacional de Estadística, FAO, Revista del Campo, papers científicos, ¿cierto? Quizás de producción más local, de América Latina, de la Universidad de Chile. Acá ya empiezo a definir a qué mercado quiero apuntar con esta idea que estoy digiriendo y rumiando. ¿Cuál sería eventualmente mi estrategia comercial? ¿Cómo se va a llamar el producto, el servicio? ¿A qué se lo voy a vender? ¿Cuánto va a costar? Etcétera. ¿Qué tecnología eventualmente voy a necesitar? ¿Cuál va a ser la gestión? Y también un poco la cuantificación de los recursos que necesito para producir. Veo un poco ingresos y egresos también de manera un poquito más profunda. ¿Cuánto ganaría vendiendo esto en tanto tiempo? ¿Y cuánto me costaría producir eso? Ahí saco la diferencia, saco el flujo. Y un poco la rentabilidad que me va a dar esa actividad. El resultado de este anteproyecto o de esta prefactibilidad es la viabilidad comercial. Entonces, si es viable o no hacer esta idea desde el punto de vista técnico, organizacional, financiero y económico. Si esta idea me sigue convenciendo y sigo creyendo que es una idea correcta de inversión, vamos a pasar a la siguiente etapa,
que es el estudio de factibilidad, que es el estudio más serio con respecto a me la voy a jugar por esto, la voy a hacer y lo voy a llevar a cabo y voy a un poco poner mis huevos en esta canasta para sacar adelante este proyecto. Acá también, si la prefactibilidad era el anteproyecto, esto se llama factibilidad o proyecto definitivo, porque es el que, si es que estoy de acuerdo, voy a ejecutar finalmente. Acá yo empiezo a utilizar fuentes de información primaria, es decir, yo mismo levanto, hago las pruebas de terreno, hago el piloto de producción por hectárea, yo mismo hago un pequeño estudio de mercado para evaluar que realmente eso que yo quiero hacer o eso que yo quiero vender tiene demanda y alguien quiere comprarlo. Y cuánto está dispuesta a pagar la gente por ese producto. ¿Ya? Aquí ya una formulación mucho más detallada, mucho más en profundidad. Cotizaciones de inversiones, insumos, proyecciones de ventas, cotizaciones reales con diferentes empresas para saber realmente cuánto me va a costar. Yo no me interesa que me diga ODEPA cuánto me cuesta por hectárea. Yo quiero cotizar realmente cuánto me están costando hoy producir ese cultivo por hectárea. Esa es la información primaria. ¿Cachai? Yo hago la cotización, no simplemente me baso en el estudio de otro, que está súper bien, pero en el fondo no me da el 100% de certeza que vaya a ser así. Se afinan los diferentes criterios, ¿cierto?, considerando todas las etapas anteriores y los resultados van a determinar de forma definitiva si me conviene o no me conviene realizar la inversión. Es decir, en la factibilidad es cuando yo decido si voy a hacer o no voy a hacer ese proyecto que yo estoy evaluando y que estoy pensando llevar a cabo. ¿Se entiende la diferencia entre perfil, anteproyecto y proyecto definitivo? Perfil, la factibilidad y factibilidad es lo mismo. Es solo la profundización de lo que vimos hace un par de semanas. Esto ya es lo último. ¿Cómo evalúo un proyecto? ¿Cómo evalúo si un proyecto hay que hacerlo o no hay que hacerlo? ¿Cómo evalúo si un proyecto tiene sentido llevarlo a cabo o no tiene sentido llevarlo a cabo? La respuesta más lógica es la evaluación económica. En el fondo, si es rentable o no es rentable. El tema aquí en particular es que depende de quién lleva a cabo el proyecto. ¿A qué voy con esto? Si yo soy un privado, si yo con un colega tenemos un emprendimiento, voy a evaluar si a los dos nos parece rentable hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tenés cierta afinidad por la naturaleza y yo también, aparte de la rentabilidad, capaz que nos importa un poco la conservación del ecosistema, porque a los dos nos importa mucho. Puede que a los chiquillos no les interese, no estoy diciendo eso, pero puede que no les interese eso, entonces lo más relevante va a ser la rentabilidad. Depende de las personas que lo van a hacer, ¿cierto? Siempre que un privado, un sujeto natural, una sociedad anónima, una empresa, quiera hacer un proyecto, ese proyecto va a tener una evaluación privada, porque es el privado el que lo va a hacer. Distinto es cuando el Estado va a llevar a cabo un proyecto, en este caso particular de la agricultura, forestería, industria pesquera, lo que sea. La evaluación es una evaluación social, porque no es el privado el que está llevando a cabo la actividad, sino que es el Estado. El Estado tiene un rol de protección de la sociedad y un montón de cosas. Entonces, dependiendo de quién es el que lleva a cabo el proyecto, es la evaluación que vamos a hacer. ¿Cómo es la evaluación desde un punto de vista privado? No es que una sea mejor o peor, simplemente son distintas dependiendo del actor que lo está llevando a cabo. En el mundo privado, lo que realmente nos importa, cuáles son los beneficios totales de la acumulación de riqueza, es decir, la rentabilidad. Toda esa línea 1 es básicamente decir la rentabilidad. ¿Cuán rentable es algo? Es lo que me hace a mí principalmente tomar la decisión si lo llevo a cabo o si no lo llevo a cabo. Para esa evaluación privada se utilizan valores de mercado de cuánto me cuesta producir esto o cuánto es el valor de venta de esto. ¿Cuánto vale hoy en día en el mercado un producto? ¿Cuáles son los costos de producción? ¿Cuánto me da?
Y tiene una mirada mucho más económica y una mirada mucho más financiera del resultado neto de la actividad o del proyecto. Distinto es cuando es una entidad como el Estado o una ONG, podríamos decirlo, que quiere hacer ese proyecto. Ahí la evaluación es la evaluación social. Y en este caso, la centralidad no es solamente la rentabilidad que me hace algo, sino que es el efecto total que puede tener este proyecto en la sociedad. El efecto total me refiero cuánto trabajo es capaz de dar, cuáles son los efectos del medio ambiente, cuáles son los efectos de la cultura de un país en particular, cuál es el efecto que puede tener en el ingreso de las personas, en el crecimiento espiritual, en cosas que van más allá de lo realmente económico. Que también podría pasar en el mundo privado, pero está sujeto a la mirada de la empresa o la mirada de la entidad que lo está ejecutando. Entonces acá sí, mi mirada es mucho más social, económica, ambiental, espiritual, incluso un poco más amplia. Acá se utilizan los precios sociales, que es decir, cuál es el valor social que tiene algo. Por ejemplo, una diferencia. Desde un punto de vista privado, una huerta orgánica, ¿cómo la evalúo? Desde un punto de vista exclusivamente privado. Para tomar la decisión, ¿la hago o no la hago? ¿Cuánto dinero me va a dar? ¿Cuánto me cuesta producirla, mantenerla y cuánta rentabilidad me da al mes? ¿Cierto? Ya. Desde el punto de vista, la misma huerta orgánica, con una mirada, con una evaluación social. También quiero saber cuánto me cuesta y cuánto me va a producir, pero ¿cuánta gente participa? El impacto social. El impacto social, si las personas ahora tienen más accesible alimentos saludables, si los niños aprenden el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, si los niños y los vecinos aprenden, por ejemplo, oye, cuáles son los insectos polinizadores, porque hay que conservar el quillay, el peumo, el bosque nativo, etc. ¿Cachai? Es el mismo proyecto que yo lo puedo evaluar con una mirada privada o con una mirada social. ¿Me siguen? ¿Qué cosas se evalúan acá entonces? Ingresos, valorización cultural, medio ambiente, seguridad alimentaria, riqueza cultural, aprendizaje de los niños, conectividad social, etcétera, tejido social, etcétera, etcétera. Dentro de, y esta es la última diapositiva, dentro de la evaluación social tengo beneficios sociales que son netos. ¿Cuáles son los beneficios que me produce algo? Esos beneficios pueden ser directos, es decir, beneficios que me produce directamente el proyecto. ¿Qué beneficios directos te produce una huerta orgánica? Que son resultado directo de esa huerta orgánica. Imagínate. ¿Qué puede ser? Variedades distintas, comida, ingresos, etc. ¿Ya? Los beneficios indirectos son los que de manera secundaria son resultado de esa huerta orgánica. Por ejemplo, que vengan vecinos de la villa al frente a participar con los hijos de mis vecinos, que es de manera secundaria. Que en los negocios de al lado, como cacharon que la gente está consumiendo producto orgánico, empezaron a traer producto orgánico también de otras partes para no quedarse fuera del mercado. Es un beneficio, pero es secundario. No es directamente dependiente de esa huerta, sino es que, a razón de que se creó, los otros productores dijeron, oye, esto está interesante, tenemos producto orgánico, agroecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Se formó una cooperativa de consumo y ahora la gente está intentando comprarle directamente a los productores de Araucanía, por ejemplo, que si bien no son cosas directas, son cosas que como resultado secundario de esa actividad principal está trayendo beneficios para una comunidad en particular. ¿Ya? Son producidos indirectamente por los bienes y servicios y afectan a otros mercados relacionados, ¿cierto? A otras empresas que venden hortalizas, más gente empezó a hacer en otras comunas huertas orgánicas porque lo consideró entretenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los beneficios sociales cuando son directos y cuando son
indirecta. ¿Dudas, consultas, comentarios? Dar trabajo desde un punto de vista social es un beneficio directo. A no ser que se haga la otra vuelta orgánica de otra parte, eso sería dar trabajo pero de manera indirecta. Si no hay duda y consulta al niño, eso es todo lo que quería contar el día de hoy. Sigan estudiando, que les vaya muy bien eso.